urgencióloga, delegada de AMITS en el Suma 112 y de guardia todo el fin de semana. Sí, estuve, bueno, ofrecí porque vivo cerca del centro coordinador de antracita y ofrecí que podía ir andando porque mis compañeros, si no pueden acercarse andando a donde ellos van a poder realizar su trabajo, pues no podían asistir, no podían estar. Nos decías, Raquel, que estáis tan desbordados que hay que dar consejos para que no todo el mundo utilice el 112 y que lo deje para casos más puntuales. Dice que el número de llamadas pudo ser como en los primeros días del coronavirus. Pues mira, en el fin de semana, por lo menos en el rato del tiempo que yo estuve, que fue 24 horas, sábado y parte del domingo, y pasaron las 13.000 llamadas, hubo muchísimas llamadas. El tema es que hay que atender lo que es urgente y lo que es vital. Lo que no es tan vital, lamentablemente hay que dejarlo un poquito de lado. Pero tú como doctora, si te está diciendo, mira, es que acabo de romper aguas, es que no sé cuántos bebés han nacido en un coche, de camino al hospital... Ya atendí varios. ¿Qué habéis pedido? ¿Qué pasa? ¿No habéis llegado a tiempo? ¿Consideráis que no es lo más urgente? Sí, por supuesto, un parto es urgente, evidentemente un parto, claro, pero las preguntas que nosotros hacemos al teléfono nos ayudan a saber qué es de urgente, cuánto de urgente es ese parto. No es lo mismo un parto, como atendí yo, de una persona que era su cuarto hijo, que estaba dilatando, que estaba con contracciones cada 3-4 minutos, un cuarto hijo en esa persona es voy a parir ya. No es lo mismo eso que creo que he roto la bolsa y creo que tengo contracciones. Por eso nosotros tenemos que hacer esa serie de preguntas y muchas veces, en este caso Madrid ha respondido muy bien. Por lo menos en la parte que yo he cogido al teléfono, han respondido muy bien y entendían por qué le estábamos preguntando esto. Hay otras veces que uno pregunta y uno se pone nervioso y hay situaciones en las que, bueno, lamentablemente tenemos que decir, mire usted, es que lo suyo no es urgente, es más urgente lo de otros. Vale, ¿y me podéis decir, es que no llegamos? Entonces, ¿yo qué hago? Si tengo, no sé, en casa, mi madre se ha roto la cadera, por ejemplo. Muchos de fractura de caderas estuve atendiendo, muchos de ellos tuve que decirles, por favor, ayúdenme, que yo quiero ayudar a su madre. Eso es lo que nosotros como médicos decimos, ayúdenme, que yo quiero ayudar a su madre, o a su padre o a su familiar. ¿Qué medicina tienen en casa? ¿Qué medicación está tomando? ¿Qué les puedo dar para que su madre, hasta que llegue la ambulancia y se pueda desplazar, mantenga esa cadera como de la forma más confortable? Pues no sé, tienen ustedes ibuprofeno en casa, algún antiinflamatorio, pónganle cómoda, acomódenla con colchones, con cojines, 1000 formas para aguantar lo aguantable hasta que llega la ambulancia para llegar al hospital. Cólicos nefríticos, un montón de patologías que hemos tenido que decir, tómese usted esto, haga usted esto, tómese una manzanilla con un nolotil para poder calmar todo esto. Bueno, situaciones que hacemos habitualmente telefónicamente, como médicos que realizan consultas telefónicas. Claro, me estaba imaginando que ahora lo que vendrá son efectivamente muchas caídas, muchos resbalones con consecuencias a veces graves. En ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo primero es, por favor, no salgan de casa si no es estrictamente necesario. Porque si uno sale de casa, tiene la mala fortuna de tropezar, caerse, resbalarse, caerse, es una persona más que solicita asistencia médica. Y estamos para las urgencias. Por favor, todo lo que no sea urgente no es tan precoz. Se atenderá, pero no es tan precoz. Y por favor, que no salgan y que no se rompan. Si alguien pues tiene la desgracia y tiene un accidente, obviamente tenemos que decir, necesita una radiografía, necesita hospital. Pero imagínate, un ictus, no sé si se ha dado el caso de alguien que acaba de tener un ictus o un infarto y, no sé. Un ictus. Y no llegan varias las llamadas tuvimos de ictus, por ponerte dos ejemplos. Uno nos llamó bomberos y bomberos nos dijeron, hay una persona con estos síntomas, ¿qué podemos hacer? Me parece un ictus, contesté al teléfono, me parece un ictus, tienen que trasladarlo al hospital. Si lo llevan ustedes, cuanto antes llegue al hospital, mejor. ¿El coche de bomberos? El coche de bomberos. Las personas del 4x4, bueno, fantástica la colaboración de los compañeros desde luego, del 4x4. todo nuestro reconocimiento, porque ha sido un trabajo verdaderamente de voluntarios. Dice, esta mañana me explicaban que también me ha traído un 4x4 a mí, que han llevado muchísima gente a los hospitales y, en fin, muy agradecidos. Mira cómo ha sido, Raquel, la cosa, y es la última pregunta, que se nos ha olvidado casi el COVID. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que han tenido que desviar el avión que traía las dosis a Vitoria, y de Vitoria en carretera a Madrid. ¿Cómo está la ocupación en los hospitales? A nosotros el COVID no se nos ha olvidado, porque las llamadas entran y entran también de COVID.
y entran Sí. de insuficiencia respiratoria con pacientes COVID. Entonces, nosotros convivimos con el COVID igual que convivimos con otras patologías, con todas. En los hospitales, desde luego ahora, después de estos 2 días de haber estado parado en casa y no haberse trasladado a los hospitales, seguramente en estos días haya un repunte de los casos que ingresen en el hospital. No tienen por qué ser casos graves. Quiero decir que los que no han ido en estos días al hospital, que podían, no sé, necesito una radiografía para saber si tengo una neumonía, aunque no sea grave, pero van a ir en los días posteriores, pues probablemente la curva subirá en los hospitales en días posteriores. Desde luego no ha habido tanto diagnóstico como se estaba haciendo domiciliario, porque efectivamente hemos estado en otra situación. ¿Podríamos llegar a un nuevo confinamiento domiciliario? Porque estamos diciendo que hemos estado conviviendo muy encerrados en casa, cerrando ventanas, todo lo contrario de lo que se debe hacer. Hoy hemos visto que el único transporte público que ha funcionado es el metro, abarrotado. ¿Podría darse esta situación? Esas cosas preocupan. ¿Sería desde aconsejable luego. desde el punto de vista, por ejemplo, de una experta, de una... Yo no puedo aconsejar el confinamiento completo. Duele el alma decir que necesitamos el confinamiento, pero necesitamos, no sé, una situación parcial, confinamientos parciales, desde luego mucho más conciencia a la población y asusta, claro que asusta el no haber podido ir a trabajar nada más que en metro y ver esos vagones. Por favor, en el metro usar FP2 porque necesitamos protegernos unos a otros. ¿Y en último caso 2 mascarillas? 2 mascarillas, ¿no? Las 2 mascarillas, si la función de la mascarilla es que fije a la cara, y entonces 2 mascarillas nos pueden quedar abiertas, ¿no? Sí. Tiene que ser que se nos quede fija a la cara la mascarilla. Esas mascarillas las cumplen FP2. Raquel Rodríguez, gracias y gracias también por todo ese trabajo que lleváis ya tantos meses, ¿verdad? Gracias. Venga, un abrazo y a los compañeros también, al personal que ha estado en el 112 todo el fin de semana trabajando.